Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más a un episodio de Sentir para Entender. Bienvenida, Jos, bienvenidos a todos. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que, bueno, como todos los que hemos traído semana con semana, nos parece un tema súper importante de tocar, de hablar. Y pues bueno, vamos a hablar hoy de sexualidad. De qué manera nosotros hemos vivido o percibimos o hablamos con nuestros familiares, amigos sobre este tema. Y pues bueno, yo creo que este tema de la sexualidad implica desde un tema personal sin duda, pero también desde un tema social, ¿no? Eh, Cultural, ¿no? cultural, cultural también. Y pues bueno, creo que el tema de la sexualidad, cuando definimos este tema para este episodio, me metí al buscador y puse sexualidad, ¿no? Para ver qué es lo que encontraba. Y me di cuenta que en el buscador todo lo que tenga que ver con sexualidad, todo es sexualidad igual a relaciones sexuales, ¿no? Sí, es cierto. O sea, creo que se queda solamente en esa idea y nos casamos a veces con que la sexualidad solamente es un acto sexual. Y creo que la sexualidad va mucho más allá de eso. O sea, la sexualidad creo que implica desde un género femenino, masculino, las características que tiene cada ser humano. Me parece que también la sexualidad puede ser desde un toque físico. Para mí eso ya puede ser parte de la sexualidad, pero no sé tú cómo la percibas, cómo la entiendes. Es que yo creo que la sexualidad, justo como dices, es muy grande. Uh-huh. Y sobre todo, creo que en esta época, en donde no es que haya más cosas en la sexualidad, sino que hay más información, Uh-huh. afortunadamente, nos podemos dar cuenta de eso. O sea, como bien dices, es la identidad con lo que con lo que nos relacionamos, cómo vivimos, cómo ejercemos, cómo creemos acerca de la sexualidad. Y creo que empieza a ser como una área de nuestra vida a la que podemos ir estudiando sin tanta pena, Claro, ¿no? O sea, sin tanto tabú, sin ¿no? tanto tabú. Creo que apenas, no sé, en las generaciones que vienen detrás, esto empieza a surgir y a mí me da mucha calma saber eso, ¿no? Creo que todavía incluso en mi educación todavía esto estaba castigado. Y te digo, o sea, no solo pensando en la sexualidad, relaciones sexuales, Uh-huh. sino pensar en todo lo que abarca la sexualidad, todo estaba castigado, ¿no? O sea, Desde hablarla, desde... con qué te Exacto. identificas, qué orientación sexual tienes, o sea, ni siquiera había oportunidad de elegir. Eres mujer, Eres mujer, heterosexual, sí, hombre, hombre. punto, ¿no? O Uh-huh. sea, no había este abanico de posibilidades que te digo, siempre hemos tenido, pero que hoy se habla de eso Ya son vistas. claro, ya son vistas y que el hecho de que otras personas se permitan decirlas en voz alta también es una oportunidad para todos los que incluso no la eligieron, ¿no? Entonces, Uh-huh. sí creo que hoy es como un área de nuestra vida que tenemos que cuestionarnos, que tenemos que investigar, educarnos. Creo que esa es la palabra fundamental en este tema. No solo, repito, por las relaciones sexuales, que sí es muy importante educarnos ahí, pero en todas las áreas, para que Uh-huh. entonces nuestra conversación y nuestra comunicación sea bien informada. Y Para no se resuma solo en un acto sexual, Exacto, ¿no? exacto. Y para que las que vienen detrás de nosotros, las generaciones que nos puedan llegar a hacer una pregunta, nuestra respuesta sea desde la psicoeducación Uh-huh. bien actualizada y bien informada, ¿no? Entonces, para mí es un tema que me da mucho gusto que esté creciendo, que me da mucha felicidad cuando escucho niñas más pequeñas hablando de temas que yo supe de adulta, ¿no? Uh-huh. Digo, ay, fiu, lo están haciendo mucho mejor y qué bueno, porque yo no sé tú cómo lo viviste, que quizá a mí me gustaría un poco hablar de eso, pero estoy segura que se vivió desde la duda, pero desde la ignorancia quizá y desde la Uh-huh. incertidumbre y desde experimentando aprendimos y quizá eso fue riesgoso, ¿no? O sea, no había esta apertura de hablarlo con nadie, mucho menos en tu casa.
¿no? Ujú. Y que hoy se permita hablar o incluso tener posteos en Facebook, en redes sociales, en Instagram, Con ese tipo de con este tipo de contenidos. contenidos, con este tipo de cosas, me parece como, por fin, ¿no? Una luz en Sí, el o sea, la camino. información te llega ya de diferentes lugares, ya no Ujú, solamente es tus papás, ¿no? ujú, ujú. Pero eso también es muy importante, qué tipo de contenido es el que se Claro, eso también genera, puede ser riesgoso, tienes claro, razón. y Ujú, cómo, como papá, por ejemplo, yo que soy mamá, y aunque no seas, creo que también, ¿eh? O sea, qué tipo de contenido es el que le está llegando a los jóvenes para que se informen, ¿no? claro. Preguntabas tú ahorita cómo es que yo viví esta parte de la sexualidad. Sí recuerdo, como creo que fue primaria, secundaria, este libro de ciencias naturales, si no mal recuerdo, o biología, Ajá. en donde están dos, o sea, o masculino, femenino, Sí, aparato y el reproductor. aparato reproductor y ya, ¿no? Y O que sea, además era, jijiji, ¿no? sí, reírte y era como de vergüenza un poco. Sí, Y también en el tema de las mujeres, el tema de la menstruación, pero creo que no solo es algo que se tendría que hablar con las mujeres, claro, creo que también es importante que se abre con los hombres. ¿Por qué? Porque la sexualidad es de todos, claro. ¿no? No recuerdo yo teniendo una plática con mis papás, por ejemplo, hablando sobre temas de sexualidad. Mi mamá creo que sí un poco fue la que, pues de alguna forma, así como a las mujeres les pasa esto, tienes que aprender a cuidarte de esta forma, pero sí no recuerdo que fuera un tema que se hablara como con toda la libertad, ¿no? Creo que era el tema de a las mujeres les pasa esto, van a sangrar una vez al mes y no puedes dejar que nadie toque tu cuerpo, ¿no? Es que además creo que eso nos da un mensaje de niños, ¿no? O sea, que sea un tema misterioso del que no se puede hablar tanto, pero te dan como unas pistas, como de, solo te puedo dar esta información, pero cuídate. Es como, como que siento que eso ya nos da un mensaje de chavitos como de, no Si es manches, prohibido, algo hay aquí, ¿no? entonces Sí. hay algo más. Ujú, ujú. Ujú. O sea, como entiendo que evidentemente y estoy segura que tu mamá te lo habló y eso poquito que te habló también fue revolucionario para ella. O sea, estoy Seguramente. segura que nadie a ella le informó algo, Si no, pues. yo le pregunté, este, que si el papá de mi mamá falleció cuando ella tenía 18 años. Ok. Entonces, ella no recuerda que le hayan hablado de sexualidad. Y su mamá fue así, ni siquiera le avisaron que iba a llegar el punto en que iba a menstruar. Pues imagínate para ella la sorpresa Ya de qué está sé. pasando, por qué me Ajá. está pasando esto. Entonces, el hecho de que ella cambiara o le llamo yo desbloquear ese nivel de poder hablar conmigo, ya de eso que a ella no le, pues que no le informaron, no le avisaron, creo que sí va modificando las generaciones, ¿no? Claro. Porque ahora yo con mi hijo que tiene 5 años, no solamente le digo, no dejes que nadie te toque, sino que aplicas como algún tipo de metáfora, algún tipo de ejercicio distinto, pero ya de alguna forma a su edad, le puedes enseñar como la consecuencia de qué pasaría si alguien toca tu cuerpo. Claro. Entonces creo ¿Qué que puedes sí, hacer, no? Y así. claro, ¿qué Ok, puedes ok. hacer? Yo a mi hijo siempre le digo, y a mis sobrinitos y a todos los que son como pequeñitos, que cuando alguien quiera tocar su cuerpo o tenga otras intenciones con él, grite fuego, porque la gente cuando escucha auxilio puede sentir miedo y entonces no se acerca. Pero cuando gritas fuego, entonces la Mm. gente o Sí, los sí, que sí. tengas alrededor sí van a ir a ver por qué estás gritando fuego. Ok. Entonces es como la técnica que yo utilizo con mi hijo para que si yo no estoy en ese momento, Él pueda salvarse. exacto. Ok. Ujú. Y creo que eso, o sea, por ejemplo, eso estaba muy cabrón que no lo dijeran, ¿no? O sea, Sí. era como, uy, casi nunca eso pasa, y Y, pasaba un montón. y menos si estaban tu papá, tu Claro, abuelito, claro, tus tíos, ¿no? Era como, no hables de eso porque eres claro, mujer, claro, sí, ¿no? sí, sí, estaba súper prohibido el tema. Entonces, por eso te digo, creo que tu mamá lo haya hecho parece revolucionario para Sí, ella y estoy segura que así fue. Pero
de todos modos era como el tema misterioso, o sea, yo creo que pensando en mi mamá, que quizá es más joven, ¿no? Que tu mamá, y que de todos modos el tema era misterioso. Ok. O sea, como daba ahí Pintadas de lo baja que de la era. Ajá. información. Y bueno, también me hablaba desde su experiencia, ¿no? Pensando en que mi mamá fue una mamá adolescente. Ajá. Y entonces pintaba como la vida sexual como algo súper riesgoso. Que sí lo es, pues, pero Sí, por una eh, cuestión de enfermedad sí, o pero de también embarazo. de embarazo, ¿no? Y entonces pienso que en un exceso también de cuidado, 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 te genera entonces vivir tu sexualidad con culpa o conocer la sexualidad justo desde el miedo y desde el temor. Y no debería de ser así, ¿no? O sea, la sexualidad abarca tantas cosas que es natural en la vida. Ajá. Entonces, por eso te digo, creo que lo hablen o que nos hayan hablado, aunque sea de poquito, los papás, o las mamás en este caso, sí fue como, qué bueno que lo hicieron. Ajá. Sin embargo, creo que a mí me hubiera gustado saber mucho más, ¿no? O Sí. sea, sin duda me hubiera, justo el otro día pensaba, es que nadie nos explicó cosas, no nos, o sea, más allá de que nos dijeran si las relaciones sexuales podíamos tenerlas o no a esa edad en donde de pronto a lo mejor Parece los todo deseos confuso. sexuales ya existían. No, 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 sino era, ¿por qué nadie nos explicó cómo, qué se siente, si lo que se siente estaba bien? Nadie nos normalizó eso, ¿no? Ajá. No sé en tu caso, pero estoy segura que casi todos lo vamos viviendo como de, pues a ver esto, De lo voy a aprobaditas. probar, sí, y a ver qué, ¿no? O sea, y le pregunto a mi amigo que está igual de inexperto que yo, o a mi amiga que tiene un pasito adelante, pero que también viene desde la experiencia. O sea, creo que justo lo que a mí más me gusta ahora en mi vida adulta es que me puedo informar con la libertad y sin la culpa que igual tenía siendo adolescente, ¿no? O Ajá. sea, siento que yo conocí mi vida sexual, hablando de todo este abanico de la sexualidad del que hablábamos, así, como con miedo, con bastante culpa y, y con, pues sí, con este prejuicio, ¿no? Del que yo escuchaba, del que cómo se hablaba, pues, o sea, no debería yo de estar investigando esto, ¿sabes? Claro, O sea, como porque, así. y creo que eso también va un poco de la mano con esto que decimos de las generaciones de nuestros papás, ¿no? Porque mi mamá me cuenta que incluso en esos años era como, hasta que te cases, no puedes tener relaciones, ¿no? Era como la regla, porque si no, ya nadie te va a tomar en serio. Sí, y combinada con la religión, ¿no? Ujú. Y creo que la culpa venía desde, es que estoy haciendo algo prohibido, algo que no Claro. está bien, algo que va a implicar quizás hasta un castigo superior divino, no sé, ¿no? Porque no estoy haciéndolo en el momento en que lo tengo que hacer, que es hasta el matrimonio. Ajá, y también la culpa viene de, pues como me hablan bien poquito de este tema, seguro está prohibido, ¿no? O sea, asumimos que seguramente era un tema prohibido y entonces cuando tú lo vas medio descubriendo con tus propios alcances, es como, no manches, no puedo hablar de esto porque si ellos hablaban poquito era porque no se podía. Entonces es Ujú. como un Yo no mensaje bien debería de introyectado. hacerlo tampoco. Ah, claro, no debería de Ujú. hacerlo, no debería preguntar, me debería de conformar con las pocas respuestas que tengo, pero al final en la vida, cuando se te va despertando todas las áreas sexuales o todo el aspecto sexual, tienes más dudas que nunca en tu vida. O sea, Ujú. creo que hay cosas, por ejemplo, yo que veo adolescentes en consulta, luego hacemos el ejercicio de que me describan sus dudas sobre la sexualidad, ¿no? Sobre todo si hay un tema ahí por trabajar. Pero casi siempre lo hago, incluso aunque no haya un tema, ¿sabes? Porque sé que en esa edad Tienes existen. dudas. Uh-huh. Y me escriben dudas que estoy segura que si se las enseñara a sus papás, algunas no las enseño, algunas pues sí tienen que ver con su seguridad, sí, pero si las mostrara todas, pues los adultos con nuestra mirada de adultos diríamos, ay, ¿en serio tienes duda de eso?
Pero pienso, claro, porque nosotros ya somos adultos, ya desde nuestra experiencia conocemos más cosas. Cuando somos adolescentes se nos ocurren las cosas más obvias, pero no Ujú. son obvias en ese momento, ¿no? O sea, más simples, pero no son simples en ese momento. O sea, sí creo, por eso te digo, creo que la educación sexual debería de ser tan simple como es la sexualidad, Sí, o tan sea, natural. con responsabilidad, pero de una Claro, manera natural. Hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, le dije a mi mamá, ve esta serie de Netflix. Es una serie que trata de sexualidad, pero en los adolescentes. la de Sex Education, ok, Ajá. me encanta. A mí me parece fabulosa esa Me serie, ¿no? hubiera querido que saliera en mi tiempo. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo mi mamá? Es que estoy sorprendida por todo lo que los adolescentes hacen y tienen dudas. O sea, ¿hasta Ujú, dónde llega esta parte de ignorancia por un tema? ujú. Y si no la han visto, se las recomendamos. Creo que son 2 temporadas o tres Sí, temporadas, me encanta. pero es una serie que vale mucho la pena que como papás, Porque habla justo de todos, de bueno, todo lo que creo que de implica, todos. ¿no? O sea, Ujú. no nada más de un tema sexual, del acto sexual, sino de todo lo que implica, con qué género te identificas, qué tanto te están llenando tus papás de información, o más que llenando, dándote esta herramienta, este recurso para Claro. justamente no cometer errores que en esta serie se ven, Ujú, ¿no? ujú. Y algo que me parece muy interesante también de esta serie es que justo la mamá del personaje principal es psicóloga y Ujú, sexóloga, ujú. ¿no? Entonces es como, de alguna forma, tiene la información, Y de todos modos, su hay hijo genera dudas, dudas. claro, Claro, ¿no? claro. Pero de alguna forma también él lleva como esta información a la escuela y bueno, se crea toda una revolución con todo lo que pasa gracias a que su mamá da terapia. Y le da información quizá Ujú. extra, por así decirlo, pero no, o sea, todos deberíamos de tenerla. Y cómo también tener información extra le genera dudas. O sea, Sí, de es como, ¿qué todos hago con toda modos, esta claro, información? claro, o sea, sí pienso, a ver, o sea, sí pienso que no es que los papás lo hagan mal, o sea, de No. todos modos nos vamos a tener dudas y eso no habla del trabajo bien hecho o mal hecho de los papás, Ujú. ¿no? O sea, eso habla de que somos seres distintos y que, pues así, ¿no? Como los niños que de pronto preguntan cosas que dices, ay, qué chistoso que preguntas, ¿no? Así, o sea, así se me ocurren diferentes dudas que a lo mejor desde mi sexualidad yo tengo estas dudas, desde la tuya tú tienes otras y no, nadie es más lista que la otra solo por tener dudas distintas. Claro. Justo, creo que una de las cosas que a mí más me gusta hoy de ser adulta es que hoy yo puedo transformar la forma en la que yo hoy me relaciono con mi sexualidad. Y la verdad es que creo que en lo particular las mujeres vivimos con cierta dosis de culpa en nuestra sexualidad. O sea, sumado a todo esto que estábamos diciendo, pienso en, o sea, las mujeres, los hombres normalmente disfrutan o tienen placer sexual desde siempre, pues, o sea, como que ellos siempre son vistos como que satisfacen esas necesidades. Ujú. Y cuando las mujeres hablan de sexualidad o hablan de sus deseos sexuales, tienen una gran etiqueta que, que es insultante, Ujú. ¿no? O sea, creo que por eso también mucho de lo que yo decía de vivir con la culpa desde la sexualidad es justo por eso. O sea, porque sí creo que ya por el simple hecho de ser mujeres, las mujeres nos callamos mucho estos temas por pudor, ¿no? Por vergüenza. Que no debería. No debería, o sea, que una mujer diga que tiene deseo sexual es como, ¿no? O sea, Pero ¿por qué estás diciendo pecadora, eso? ¿no? Ajá, Sí, sí, pecadora. sí, sí, o sea, no es normal escuchar eso. De una Bueno, mujer. espero que cada vez sí, ¿no? O sea, espero que cada vez el discurso se Cambie. abra, pero es muy, eh, ¿cómo decirlo? Como muy Mal visto, raro, ¿no? ¿sí? Que las mujeres hablemos de nuestra sexualidad abiertamente y libremente y que incluso podamos aceptar que yo tengo este deseo sexual o yo tengo esta fantasía sexual y me parece que eso también hay que irlo cambiando. O sea, Ujú. creo que, por eso te decía, creo que es la parte que más me gusta de ser adulta es que hoy yo puedo cambiarlo, darle un discurso distinto y en este discurso lo que más elijo es ser más libre con mi sexualidad, ¿no? Poderle dar esa libertad que en algún momento no tuvo
sin culpar a nadie, no lo tuvo porque en esta sociedad nadie la tiene abiertamente y mucho menos siendo mujeres. Entonces, a mí me gusta eso que, o sea, eso que me está pasando, que además creo que es un trabajo continuo. Luego todavía me cacho como guardando ciertos temas sobre la sexualidad por qué vaya a pensar el que está al lado de mí, ¿no? Y creo que este sí fue un debraye que me aventé en un restaurante. Sí fue un debraye porque, bueno, a ver, nos dejan en los comentarios qué es lo que opinan, pero creo que también socialmente ponemos esta etiqueta, ¿no? Estábamos en un restaurante, mi mamá, mi hijo y yo, y esta forma en cómo se dirigen, que creo que a lo mejor es por un tema de atención, de adelante señorita o adelante señora, creo que también es como esta parte de ventilar tu sexualidad, ¿sabes? Como si no traes hijos, entonces eres señorita. Pero si llegas con un hijo, entonces marcas ahí algo que ya te hace ser señora. Sí. Porque entonces trae de la mano que entonces existe una relación sexual que te convierte en señora. Claro. ¿No? Y Nunca lo entonces había es pensado. como, pero ¿por qué eso va a definir mi sexualidad entre que si soy señorita o soy señora? ¿No? Entonces, digo, fue un debraye porque sí fue así como, como que detenerme un momento y observar que socialmente necesitas una etiqueta para poder definir o poder poner a alguien Diferenciar. en esta casilla de trae un hijo, es señora, ¿no? Claro, claro, absolutamente. Y el segundo debraye que me he dado, que me he echado últimamente es que con las personas que trabajo yo, que son sobre todo mujeres que están en duelo o que ya tienen bastante tiempo de haber perdido a su pareja, el tema de la sexualidad es un tema tenebroso, un tema del que ni siquiera puedes pensarlo. Es este tema en el que, como él ya no está, se cierra esa posibilidad. Wow. Justo eso te iba a preguntar. O sea, evidentemente tú llevas un proceso corto, pero creo que cada historia le toca decir, pues sí, transformar eso, ponerle un significado distinto, pero en tu historia, ¿cómo lo has querido vivir? O más bien, ¿cómo lo quieres vivir? Quizá todavía hablando del futuro, ¿no? Sí ha cambiado. Los primeros, yo creo que el primer año incluso, el tema de la sexualidad ni siquiera era un tema que figuraba en mi pensamiento, Claro. ¿no? Conforme fueron pasando los meses, yo dije, bueno, pues estoy muy triste, pero hay que ponerle diversión. Claro. ¿No? O sea, sí estoy muy triste, pero claro, pero igual y puedo sentirme mejor, ¿no? Considerando que cuando existe el placer de por medio, se segregan en el cuerpo hormonas que favorecen el estado de ánimo. Entonces, una cosa que yo probé en mí y que aparte puedo sugerirles, si así lo permite el acompañamiento, a las mujeres que son viudas, por ejemplo, es, ¿alguna vez has usado un juguete sexual? Y la mayoría es no. O sea, la mayoría de las veces es no. Es que eso no es importante. Aparte, o sea, bueno, hay mil pretextos, ¿no? Sí, pero, mil historias. Y mil también. historias también. Yo te puedo decir que desde mi experiencia, integrar el tema de un juguete sexual, el tema de integrar, a abrirme a nuevos temas desde la viudez, ha sido, no sé si la mejor decisión, pero sí algo que me ha permitido conocer otra etapa sexual de mi vida. Claro. ¿No? Y que, pues sí, también lo que me sirve a mí, pues no les va a servir a todos, porque cada una de las personas que acompaño, pues está en una edad distinta, ¿no? Pero el hecho de cerrarte a que la pareja que perdiste era la mejor pareja que tú tenías, que por un momento se olvida esta parte de que como ser humano tenía cualidades y defectos. Cuando alguien se muere lo encasillamos mucho en es que él era una persona fabulosa, perfecta, ¿no?
Y entonces el tema de la sexualidad pasa a ser ese tema prohibido, porque incluso algunas mujeres sienten que están siendo infieles. Wow, Sienten como si estuvieran traicionando a su pareja. claro. Entonces creo Me que suena muy lógico, pues. sí. O Ujú. sea, el tema de yo debería de estar triste porque estoy sufriendo por él, porque él se murió, ¿Por qué estoy o pensando ella, en esto? ¿no? ¿No? O porque estoy pensando en esto, que creo que se da más en mujeres que hombres. Es que es lo que te digo. Ajá. Ujú. Y entonces es como, pero si él ya no está y yo debería de sentirme muy triste, ¿por qué yo puedo merecer sentir placer? Sí debería de estar muy triste. Wow. Claro que hay de Sí. todo, ¿no? Mujeres que al año, o sea, en muy poco tiempo pueden iniciar una relación, pero en su mayoría es complicado que incluso se abran a salir con grupos de Incluso pienso amigas. que es la última etapa, ¿no? Como quizá pueden salir, quizá pueden conocer a alguien, o sea, pero quizá el paso sexual es como de los últimos. Y esto que dijiste, hasta dije, guárdatelo porque quiero volverlo a decir, como si el placer no lo tuviéramos que ganar. Sí, como si fuera el premio de ya Sí, sufriste tanto, mm, ahora una dosis de placer. es que todos, todas, o sea, merecemos el placer sexual. O Ujú. sea, no hay alguien en el mundo, ¿no? Que diga, tú no, tú échale más ganas, ¿no? O sea, no, no, no. Si tú tienes tantas características, no tienes derecho al placer. Sí, es que eso me parece súper triste. Y también creo que viene mucho de esta educación de, te digo, o sea, de que las mujeres que disfrutan el placer sexual o que tienen placer sexual más bien, es como, qué mal, ¿no? O sea, y creo que por supuesto viene de una cultura en donde, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Nos muestra una sexualidad que no existe, Ujú. ¿no? Y que esta sexualidad que no existe en la pornografía nos muestra mujeres sintiendo placer y entonces asumimos que Así solo debe ser. así y las mujeres que se ven así son las que solo pueden disfrutar. En fin, creo que son un montón de creencias que vamos alimentando de forma equivocada y que deberíamos de irlas cambiando con el tiempo. O sea, si bien no tuvimos la educación sexual, a lo mejor todos que quisimos o que deberíamos tener, Ujú. porque repetimos, o sea, la educación de nuestros papás tampoco fue la ideal, construirla. O sea, eso nos queda. Y a mí eso me emociona. O sea, me emociona más como yo tengo el poder de construir algo que voy a usar toda la vida y que todo el tiempo tengo oportunidades de seguir aprendiendo, ¿no? O Ujú. sea, de seguir conociendo mi sexualidad, como dices, en cada etapa de mi vida seguramente nuestra sexualidad es Claro, por distinta supuesto. y, y no, a lo mejor no nos animamos a conocerla por los prejuicios, por, ay, yo ya estoy grande para esas Que cosas, esa ¿no? también es una justificación con la que me encuentro mucho. La edad. Ay, yo ya estoy grande. Tú sí porque estás joven. Mm, Es algo que a mí me dicen frecuentemente. Yo sí puedo encontrar otra pareja porque soy joven. Alguien que enviudó a los 60, 70 años, ay no, ya no. Pero claro. yo sí he visto mujeres que incluso a esa edad tienen novio. Ah, claro. Pero es que además pienso, primero la sexualidad no está relacionada directamente con tener una pareja. Que Ajá. ahorita dijiste eso Ujú. y me parece importante. Pero bueno, ok, si vivimos en pareja, nuestra sexualidad es distinta y nos relacionamos Claro. con ella de forma distinta porque la compartimos, ¿no? Pero nuestra sexualidad es nuestra responsabilidad, o Sí. sea, creo que eso es algo que no nos enseña, bueno, a mí no me enseñaron y al contrario, me enseñaban como de aguas, ¿eh? Porque los hombres son bien cabrones y entonces van a usarte, o sea, como Solo si, te ajá, utilizan. y entonces, claro, yo con el tiempo fui descubriendo que mi cuerpo es perteneciente de mi sexualidad y que al contrario, o sea, yo comparto esto con alguien más Ujú. y que mientras más educado esté mi área sexual y más fortalecida y Sí, más la descubierta, comunicación es distinta. pues evidentemente el disfrute y el gozo sexual es distinto también desde la responsabilidad, desde el amor, desde, o sea, desde muchas áreas, primero conmigo y luego como lo comparto, pues evidentemente el otro lo recibe o en consecuencia también lo tiene. Pero sí creo que hay que muchas áreas que diferenciar. Primero la sexualidad es individual, la construyes, ¿no? O sea, todo eso es nuestra chamba y creo que a Ujú. veces
por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Pensando en que las mujeres sufrimos pues toda esta etiqueta de nosotras no sentimos placer sexual y nosotras no disfrutamos la sexualidad, etcétera, etcétera. Y también los hombres tienen la carga de él tiene que provocar los orgasmos, Sí, o sea, es como su ¿no? Él responsabilidad es toda su completamente. chamba, ¿no? Y eso también creo que hay que deconstruirlo, o sea, me parece que ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni nosotras no podemos disfrutar, ni ellos tienen la chamba de que disfrutemos, 100%. Claro, es que creo que va muy de la mano con todo lo que hemos compartido en este episodio. Hacerme responsable es también conocer que yo puedo darme ese placer, que no depende del otro, no necesariamente depende del otro, y que la sexualidad puede ser desde un beso en la mejilla Así es. hasta la necesidad, quizá, de un abrazo. Claro, es que eso alimenta la sexualidad, o sea, al final pensando en una vida en pareja, la sexualidad, que es parte de la intimidad de una pareja, no es solamente las relaciones sexuales, ¿no? O sea, a lo mejor es una caricia, es un beso, y eso alimenta que en la relación sexual sea un disfrute mucho más, ¿no? Porque claro, a lo mejor lo fui alimentando durante el día, porque un mensaje, qué sé yo, pues un montón de cosas románticas que van alimentando esta vida sexual, pero como bien dices, es chamba de cada uno. Y a las mujeres nos toca quizá un trabajo difícil por esto de que hablábamos de, pues de no vivir con esta etiqueta de nosotros no podemos, no merecemos o ya estamos grandes, como algunas personas dicen, porque la sexualidad no tiene edad, No, ¿no? o sea, puede ser desde que eres muy joven hasta los últimos días de tu vida. Claro. Y no necesariamente con el tema de la penetración. Así o es. sea, hay, no recuerdo si fue una maestra la que nos contaba cuando vimos un tema de sexualidad, que había un señor que usaba silla de ruedas y ya no podía tener relaciones sexuales. Y entonces una forma de estimular esta parte era frotando las orejas. Y entonces las orejas, si te pones a pensar, no tienen nada que ver con genitales. Claro, absolutamente. O sea, era un tipo de placer distinto, ¿no? Uh-huh. Y creo que ya para ir cerrando como esta idea, no sé si has visto la película de Comer, Rezar y Amar. Hay una escena en donde Julia Roberts está frente a un cristal viendo una bata. Y entonces la amiga le dice como, es que para quién, más bien ella le dice, ¿para quién me lo compro? ¿No? ¿Para quién? O sea, ¿quién lo va a ver? Y la amiga le dice, pues para ti. O sea, la experiencia es para ti. Claro. Y al final ella termina comprándolo sin tener pareja y me parece, bueno, ahí en la película no se ve, ¿no? Pero me parece que es como regálatelo para ti y cubre esa necesidad o date esa satisfacción de descubrir que no depende de que tengas otra pareja para tú sentirte bien con tu sexualidad. Claro. Independientemente de tu complexión. Que además tu sexualidad te permite descubrir tu sensualidad, ¿no? Claro, hablando en claro. esto. Y te digo, las mujeres, o sea, las mujeres que se sienten sensuales pueden sentirse culpables por esta gran etiqueta que tenemos. Entonces, sí, me encanta ese ejemplo. O sea, ese ejemplo de que además amo a Julia Roberts. Yo amo esa película con todo mi ser. Sí, es como ese igual. clavado es como interior esa que me película aviento. que puedes ver 500 veces sí. Y siempre te gusta. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero sí, o sea, también un poco cerrando la idea es, primero entender que la sexualidad es nuestra responsabilidad. Estoy segura que casi todas las personas, no todos los adolescentes que vienen en camino, sino casi todos los adultos de ahora mismo no tuvieron una educación sexual óptima, ¿no? Porque a nuestros papás nadie los educó así, pero es nuestra responsabilidad de construirla. ¿Por qué? Porque la sexualidad es mía y por siempre va a estar conmigo, pero además si vivo en pareja, pues evidentemente, pues lo que le voy a ofrecer sobre mi sexualidad, pues también es un tanto de responsabilidad afectiva que ahora le llaman, ¿no? Entonces, sí creo absolutamente que es un gran tema, me encanta a mí, te digo, o sea, creo que mi parte favorita de ser adulta es esa, todo lo demás no me gusta.
Todo lo que tenga Todo que lo que ver tenga con que pagar, pagar, eso no, no. ni con el SAT, ni con nada de esas cosas no me gusta, pero de construir estas ideas, aprender cosas nuevas, me gusta mucho seguir. Ahora aprendo así, ¿no? Pues en las redes, me gusta mucho seguir cuentas de sexólogas, de personas que hablen educadamente, pues, o sea, que estén formadas Ajá. para que nos enseñen sobre estos temas. Eh, bueno, porque evidentemente también nuestra profesión no lo demanda, pero me gusta mucho aprender de cómo puedo deconstruir mi sexualidad y cómo esto me permite también relacionarme con la sexualidad de mi pareja de una forma mucho más respetuosa, amorosa y todas estas cosas. Entonces, más bien la invitación es, pues, que ustedes lo hagan, ¿no? Que se Ajá. cuestionen a lo mejor que no, pues que no conocen de su sexualidad, ¿no? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Cómo les gustaría construirlo? Eh, reconstruirlo y bueno, pues es un tema muy, muy grande, pero estoy segura que ahí dejaremos como un par de Que es dudas. la intención, ¿no? O sea, Ujú. traer los temas que si hay algo que les hace ruido, pues Así es. investiguen, que compartan la información y que sobre todo como papás o mamás somos responsables de darles todos estos recursos a nuestros hijos Claro, y que eso justamente, el saber, es esa herramienta inagotable que te va a servir a lo largo de tu vida. así es. A lo largo de tu vida, entonces, evidentemente, si tú informas bien a tus hijos en este tema que es la sexualidad, seguramente el día de mañana, si tiene algún amiguito, alguna amiguita que tenga dudas, tu hijo de alguna forma ya lleva como esta, esta información que incluso puede compartir con nosotros y podemos desde quizá evitar enfermedades, embarazos no deseados, que se mezclen con quizá información que no es correcta para su edad. Claro, pero Entonces, tan solo el hecho de vivir sin culpa, de vivir vivir sin una culpa, sin sexualidad con prejuicios. plenitud, ya Ujú. con eso, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana. Gracias, Hasta bye pronto. bye.